Les voy a presentar a nuestro rector y voy a cederle la palabra a él para que pueda hacer la presentación y la apertura de la charla. Rubén Busano, nuestro rector, va a hablar ahora. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, como prefieran ustedes, a todos, a todas. En primer lugar, como siempre, un agradecimiento muy grande a los compañeros de Les Batos que hacen posible no solamente este encuentro, sino el proyecto de nuestra institución. Un agradecimiento también a nuestra coordinadora, que hoy no está bien de salud, por eso no está con nosotros, Gaby Saco. Le mandamos un beso para que se reponga rápidamente. Un agradecimiento al compañero Luis Lieberman, en particular a los que trabajan todo el tiempo para que esto sea posible, a María Inés Narvaja, a Patricia, a Carolina, al equipo del Marechal, a Mercedes, que me acaba de dar la palabra, a Berito, a Claudia, nuestra secretaria, y por ahí debe estar también Ethel, nuestra vedela, a todos ellos un agradecimiento muy grande. Hoy también están los compañeros que han sido designados coordinadores, está Eduardo Ferro, Carlos Daneri, y Laura Leite Lima andaba por ahí, me pierdo un poco, ahí está Laura. Bueno, y por supuesto Walter, que es a quien tengo que presentar ahora. Bueno, ustedes lo conocen, Walter, además de coordinar nuestra carrera, es un compañero de una larga trayectoria en AISA, si bien ha trabajado siempre en la planta San Martín, pero ha tenido a su cargo el proceso de potabilización, la optimización de procesos, ha sido jefe de proyectos, varios proyectos, pero entre ellos el proyecto de mitigación de algas, entre muchos de los proyectos que coordinó. Pero además de su trayectoria en AISA, destacada, Walter es un miembro del consejo directivo de la organización sindical y también tiene en esa organización una trayectoria importante. Y con nosotros, bueno, ustedes lo conocen, cuando recién empezamos, Walter estaba a cargo de los talleres de esas materias tan terribles como física y química, y bueno, el esfuerzo, lo cotidiano, lo de ponerle todos los días un poquito de constancia y de voluntad, logramos que esas primeras cohortes de compañeros que les costaba mucho las exactas pudieran pasar y hoy tienen un título, hoy tienen una certificación, entre otras cosas, gracias al esfuerzo de Walter. Así que bueno, hoy está coordinando la carrera y bueno, en esta intención de, a pesar de la pandemia que nos aísla, tratar de permanecer conectados, no solamente como un grupo de estudiantes, sino estar conectados como institución. En ese sentido de estar conectados, estas charlas son una excusa, pero una excusa importante porque nos van a dejar un poquito de contenido, ¿no? Después que termine la charla, ustedes van a poder hacer preguntas que tengan que ver con, no solamente con el contenido de la charla, pueden, digamos, opinar y preguntar en relación a los contenidos de las materias que ustedes están cursando, a las perspectivas que esta cursada tiene con el trabajo de cada uno de ustedes y demás. No sé cómo estamos, Mercedes, como para empezar. Walter, ¿nos escuchás, Walter, para abrir el micrófono? Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, como dijo Rubén, buenas noches. Gracias, Rubén, por la presentación. Bueno, gracias. Voy a empezar con un orden de prioridades. Digamos, a todas las compañeras y compañeros que forman parte, digamos, del staff del ITLM. Voy a mencionar a todos, porque realmente, y a todas, porque me han ayudado muchísimo. Hablo de Patricia, hablo de María Inés, hablo de
Mercedes Rago, como directora de estudio, de Gabriela Sacco, por supuesto, antes que nada, y agradecerle también a todo el cuerpo docente que hace posible que evidentemente las cosas puedan llevarse como debe ser y tener el acompañamiento para producir resultados, que es lo más importante. Esto es un trabajo en equipo. Y también agradecer el compromiso de los alumnos, que están del otro lado y a diario en el instituto hacen un esfuerzo enorme para poder de alguna manera seguir las materias, de alguna manera también responder a la cursada con un esfuerzo prácticamente muy, pero muy grande. No me quería olvidar de decir eso, que me parece lo principal. Un poquito de lo que tiene que ver con gestión ambiental. Y lo primero que tenemos que decir de gestión ambiental es que es una carrera que está conformada de alguna manera por distintas ciencias, es multidisciplinaria, ¿no? Donde la gestión ambiental evidentemente está conformada por el aporte de la química, el aporte de la física, el aporte de la biología, el aporte de la geología, y también, evidentemente, de la política y sociología. Es multidisciplinaria, por supuesto que nosotros hoy vamos a tener una mirada prácticamente de la química, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor justamente son producto, digamos, de los fenómenos químicos. Para eso vamos a dar la definición, digamos, ¿no? Porque parece que lo más importante, la definición, digamos, de lo que tiene que ver con la gestión ambiental y también con el cuidado de los recursos. Es la estrategia mediante la cual se regulan las actividades humanas que presentan de alguna manera impacto ambiental. También, la carrera de gestión ambiental tiene como objetivo primario el desarrollo sostenible, sustentable, como ustedes quieran llamarle, conseguir un equilibrio adecuado entre lo que es la actividad económica, crecimiento demográfico, la explotación de los recursos naturales, todo esto con armonía. Cuando yo hablo evidentemente de equilibrio, con armonía en todo lo que tiene que ver con la preservación de los recursos y una correcta preservación también, por hacerlo extensivo, al medio ambiente. ¿Sí? En cuanto a lo que hace la carrera, voy a dar una descripción. Carrera de gestión ambiental, se dice una orientación en agua y saneamiento, y dentro de esa orientación, si bien fueron orientados todos los contenidos, cada una de las materias que la componen, están las materias que son troncales o nodales, que denominamos de alguna manera prácticas profesionalizantes. ¿Cómo se instrumentó esto? Esta orientación en agua y saneamiento, a través de, como dije recientemente, vaya la redundancia, de las prácticas profesionalizantes, a partir, digamos, de segundo año. Para tal efecto, lo que nosotros utilizamos fueron, y son, mejor dicho, Industria del Ambiente 1, Industria del Ambiente 2, donde vemos y abordamos la industria del agua, también por un pedido de quien es la directora del instituto, Gabriela Sacco, estudian otro tipo de industrias, no solamente la industria del agua y el saneamiento, sino industrias que tienen de alguna manera, efecto bastante importante en términos de contaminación. Digo esto porque, para poner en contexto las cosas, no vemos solamente eso, sino también estas empresas, estas industrias, perdón, generan de alguna manera contaminación del recurso, que vamos a hablar de este tema. Tercer año, las prácticas profesionalizantes también están orientadas, lógicamente, en agua y saneamiento. El grado de complejidad con el cual, evidentemente, se va desarrollando todo esto empieza una menor complejidad en segundo año, y en tercer año lo que se hace es profundizar. Profundizar aspectos de tratamientos de agua, química del agua, hidrología, porque evidentemente, tanto en lo que es potabilización, la química del agua es, diría yo, central, con la correcta comprensión de los procesos. También lo que hace a la
microbiología, que este año tenemos microbiología ambiental, que permite explicar correctamente el proceso de tratamiento de efluentes locales, donde los microorganismos, en el caso de las bacterias, son de alguna manera los actores protagónicos. Por supuesto que el resto de las materias, que también están orientadas en agua y saneamiento, complementan toda esta formación, de alguna manera, o esta orientación en agua y saneamiento. Cada una hace su aporte. La química es pues una ciencia central, porque si yo no entiendo química, y esto muchas veces lo hablamos con los alumnos, y no entendemos de alguna manera su correcto abordaje, no me permite después interpretar los procesos de potabilización, vuelvo a repetir, y efluentes cloacales, también los procesos de otras industrias tienen un efecto contaminante. Particularmente, más allá de esta autorización que evidentemente uno está hablando, nos permite evidentemente a nosotros y nos permite a los alumnos tener una mirada no solamente del agua y saneamiento bilateral, sino en el contexto de un medio ambiente y una correcta interpretación del medio ambiente, con lo cual evidentemente le da un valor agregado. Da un valor agregado. Quería decir esto porque realmente me parece muy importante, o sea, tratar el tema del agua y saneamiento desde lo que hace a una mirada integral sobre el medio ambiente, que lógicamente todo esto descansa en las materias que yo mencioné. Todas las materias están orientadas en el recurso agua y en el recurso, en este caso, de efluentes cloacales. Esto también se traduce en una mayor oferta laboral de la carrera. Porque no solamente se producen o se generan, mejor dicho, me corrijo, conocimientos sobre el particular, del cual hablé, sino que abre el espectro para, evidentemente también, lograr un correcto entendimiento del resto de las industrias y también comprender los procesos. Y comprender los procesos significa que los alumnos pueden, de alguna manera, proponer mejoras. ¿Verdad? Esto lo estamos haciendo, en cuanto a lo que hablo, estaba mencionando recién lo de prácticas profesionalizantes. Bueno también decirlo, están conformadas por prácticamente un 70%, podemos decir, de visitas a plantas, y un 30% teórico. Teórico porque evidentemente antes de ir a una planta tenemos que abordar los temas con el nivel, digamos, de complejidad que se requiere. Es el segundo año la complejidad es una, y si es el tercer año la complejidad es otra, ¿no? Mayor. La visita a las instalaciones de AISA, sean plantas potabilizadoras o sean plantas de efluentes cloacales, no solamente proporcionan una imagen vívida de lo que es el proceso de tratamiento, sino que acá tomo una frase de Rubén, que evidentemente nosotros estamos trabajando para el saber hacer. Es decir, los alumnos adquieren de alguna manera un conocimiento del proceso en cada una de sus etapas, ¿sí? Me refiero prácticamente al monitoreo, concretamente, a la toma de decisión, y también a lo que nosotros denominamos control de procesos, que se realiza en el laboratorio de planta. En el laboratorio de planta, de alguna manera se llevan a cabo determinaciones que los alumnos hoy están en tercer año, están en condiciones de hacer, y permitir de alguna manera llevar a cabo su tarea con la mayor eficiencia posible. Eso me parece lo más importante, porque si bien uno aborda los temas teóricos en el instituto, la componente práctica es fundamental. La componente práctica es fundamental, pero para entender el tema, también para, de alguna manera, ahondar en el saber hacer. Nosotros lo que queremos del instituto, que es lo que quiere la directora, que es lo que quiere evidentemente Rubén Busano, es justamente esto, ¿no? Realmente sepan concretamente realizar determinaciones, comprender el proceso,
Y esas determinaciones lo que le da es muchísima experiencia, porque nosotros interactuamos con distintas autoridades de la empresa, ¿no? Que llevan o que son responsables de cada una de las etapas del proceso. Y eso, ese aporte también, digamos, de parte de la empresa, que hay que agradecer, yo agradezco también a la empresa, esto realmente nos enriquece. Nos permite también trazar una evolutiva, ¿sí?, temporal de lo que es la tecnología, que no es un tema menor. Nuestro secretario general, José Luis Ligeri, yo tuve la posibilidad el miércoles de estar en una reunión en la cual él estuvo presente. Justamente una de esas preocupaciones que él tiene es el desafío tecnológico en el siglo XXI. Es fundamental, es absolutamente fundamental, evidentemente, la capacitación en estas nuevas tecnologías para mantener el empleo, conservar el empleo, conseguir empleo. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con las plantas potabilizadoras, podemos de alguna manera recorrer Planta San Martín, que es la planta de alguna manera más antigua, la que mayor volumen de producción tiene. Planta Manuel Belgrano, que ya tiene otra tecnología, ¿sí? Está mucho más cercana a lo que hoy por hoy se está manejando en el mundo del agua. Y la reciente, digamos, creación de la planta de inauguración, de la planta de Las Palmas, que es Juan Manuel de Rosas. Y tiene también la tecnología, digamos, de avanzada comparado con planta Bernal y planta San Martín. En el caso de las plantas de agua y saneamiento, la planta de saneamiento de efluentes cloacales, sucede lo mismo. Tenemos plantas que evidentemente fueron las primeras, que se realizaron y que tienen de alguna manera una tecnología que evidentemente fue superada por otras plantas, que conforme va transcurriendo el tiempo, como la tecnología avanza, y la tecnología es ciencia aplicada. ¿Sí? A medida que la ciencia de alguna manera se va desarrollando, aparecen nuevos métodos, ¿sí?, para tratar los efluentes locales, y aparecen también nuevas metodologías para tratar el agua. Por ejemplo, en los lugares donde el recurso agua, que sabemos que no se distribuye de manera homogénea en el globo, bueno, por ejemplo, Chile, estoy hablando también de Colombia, Israel, que es pionero en esto, practica evidentemente acciones, digamos, de agua a partir de agua de pozo, utilizando una tecnología que se llama ósmosis inversa. Los alumnos saben de lo que les estoy hablando, que también es la que usamos nosotros en agua de pozo, en agua subterránea, dentro de lo que es ISA. ¿Sí? Esto marca de alguna manera esta evolutiva, o esta evolutiva temporal, pero esta evolución tecnológica que los alumnos y también quienes trabajan en las plantas la tienen que tener. Entonces, y también viendo futuros escenarios con estos cambios tecnológicos para estar evidentemente a la vanguardia, que de alguna manera es el objetivo. Esto es lo que le quería contar sobre el tema de la carrera, particularmente cómo está estructurada, ¿sí? Cuáles son, evidentemente, las materias nodales y troncales son las prácticas profesionalizantes, al igual que higiene y seguridad. Lo que pasa es que los temas que se abordan, evidentemente, son sustancialmente distintos, ¿no? Pero es exactamente el mismo. ¿Sí? O sea, la metodología es la misma. O sea, aprender en el lugar de trabajo, que es la única forma, evidentemente, de poder aprender. Si en el aula me pueden decir y me pueden explicar las cosas de mil maneras, pero que hasta que yo no tengo una imagen vívida, ¿sí?, o una imagen tangible realmente de las cosas, no logro entenderlo. Y la verdad, en este aspecto y en esta dirección, hemos despertado el interés de los alumnos y hemos tenido una gran respuesta. Por ejemplo, ilustrar algo, como decía Napoleón, hace falta un ejemplo. Durante estos años, cuando orientamos la carrera en agua y saneamiento, si bien no lo propiciamos nosotros orgánicamente, se han producido, evidentemente, promociones. Digamos, esas promociones, ¿sí?, lo que generó es que aquellos que empezaron de alguna manera, o que estaban en el segundo año de la tecnicatura, y aún los que ya han egresado, pudieron ser promovidos a cargos como jefe de laboratorio,
digamos, tanto en planta de agua como en planta de saneamiento, también en el departamento de calidad, ¿sí? Porque hay materias que evidentemente están vinculadas directamente con la gestión, ¿sí? Con las normas de calidad, y ahí también se abre el abanico en términos de posibilidades laborales. Nosotros podemos decir hoy, con todo orgullo, que AISA es una de las empresas de emblema a nivel sudamericano. Ejemplo, el laboratorio central tiene un equipamiento que está a la altura de cualquier laboratorio europeo. También, nosotros a través de estas prácticas profesionalizantes, esto se me olvidaba decirlo, que es muy importante, tienen acceso evidentemente al laboratorio central, a conocer evidentemente los equipos de última generación. Entonces, me parece que esto sí genera evidentemente un salto cualitativo. Es decir, estar de alguna manera en contacto permanente con los avances tecnológicos que se suceden en el mundo y, por supuesto, en el ámbito del agua y saneamiento. ¿Verdad? La primera actividad, no solamente por tener un sentido de pertenencia sanitarista, sino que forma parte también de una realidad que es importante mencionar, porque en el momento, de alguna manera, si uno se remite al pasado y también de las obras que se realizaron en verdad con efectos benéficos para el medio ambiente, el sanitarismo ha sido evidentemente la primera ciencia ambiental. La primera ciencia ambiental. Porque, digamos, aun cuando no había elegido la ecología como ciencia, aun cuando tampoco había elegido la ciencia ambiental, el sanitarismo ocupó ese lugar. ¿De qué manera? Bueno, justamente tratando de proveer, evidentemente, de un servicio de agua segura, que no solamente está vinculado con la salud, de hecho es así, sino que, evidentemente, de alguna manera produjo un acceso importante de gran parte de la población. Y esto repercute directamente en la salud. Para contextualizar, si uno evidentemente, estoy hablando de los primeros pasos, estoy hablando del año 1900, ¿no? Para situarnos de alguna manera temporalmente, pero si uno contextualiza con la situación que evidentemente estamos atravesando por el COVID, el acceso a un servicio público seguro como es agua y saneamiento, evidentemente es vital. Aquellas personas que no tienen acceso al agua potable, ¿sí? Y aquellas personas que no tienen acceso a obras de saneamiento están en inferioridad de condiciones para afrontar esta enfermedad. Ahora, ¿cómo surge esto? ¿Cómo surge el sanitarismo? Justamente surge como consecuencia de las grandes pandemias que han azotado evidentemente el mundo, ¿no? Han diezmado poblaciones enteras. Y podemos hablar de esto del cólera, que no es nuevo, de la peste negra, ¿sí? Lo que es la poliomielitis, de lo que es evidentemente la tuberculosis. Bueno, esto, de alguna manera, cuando se produce el descubrimiento de que el origen, digamos, bacteriológico, el origen, si se quiere, microbiológico, bueno, lo que se hicieron justamente es, las primeras plantas eran primitivas, estaban constituidas por una sola unidad filtrante, ¿verdad? Por un filtro nada más. Y se fue complejizando justamente para tratar de neutralizar esto y garantizar la salubridad de la población. Y ahí evidentemente se lleva a cabo el proceso de desinfección, ¿sí? Una vez que se descubre desde el punto de vista científico, ¿sí?, que evidentemente los microorganismos producen estas enfermedades letales. De esta manera, se pudo mitigar justamente esas pandemias. Algunas se pudieron erradicar y se traduce esto, de alguna manera se tradujo, mejor dicho esto, de alguna manera en hechos que son altamente positivos. Es decir, por supuesto que se iban apareciendo nuevos virus, ¿sí?, bacterias que producían enfermedades que impactaron sobre la población. Realmente el tema del agua y saneamiento
en esa etapa por las primeras obras que se hicieron en favor del medio ambiente. Podemos decir que evidentemente somos precursores. ¿Sí? Hoy sigue siendo campo de la ingeniería sanitaria, de forma, digamos, concomitante con lo que tiene que ver con la ciencia ambiental, en este caso, gestión ambiental, la licenciatura, lógicamente, medio ambiente. ¿Se entendió hasta acá? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Buenísimo. Sí, Walter. Perfecto. Yo hoy no le voy a hablar de átomos y moléculas. Como los químicos hablamos de átomos y moléculas, hoy no le voy a hablar de esto. ¿Sí? Simplemente le voy a decir que consideramos al agua una sustancia poco común. Voy a decir brevemente, lo voy a explicar brevemente. Primero que lo que hay que entender que es un disolvente universal. Que sea un disolvente universal significa que yo puedo de alguna manera disolver cosas en ellas como en ninguna otra sustancia. Y depende de lo que tenga disuelta, agua que nosotros llamamos matriz, es un efluente cloacal, es un agua superficial, es un agua subterránea. Es decir, la diferencia es en lo que tiene disuelto. Si yo tengo disuelta prácticamente, ¿sí?, sustancias inorgánicas, si tengo disuelta arcilla, si tengo disuelta materia orgánica en baja proporción, bueno, evidentemente estamos en un proceso de potabilización. ¿Se entiende lo que quiero plantear concretamente? Es decir, depende del contenido, evidentemente, que tenga el agua, que en todos los casos es el 99%, en los efluentes, va a requerir, evidentemente, un tratamiento, digamos, a su medida. También, digamos, tipifica el efluente, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de agua superficial, hablamos de agua de río, agua del lago, hablamos de agua dulce, porque tiene, evidentemente, disueltas las cosas que yo acabo de mencionar. Cuando mayoritariamente, si el agua contiene las aguas domésticas, que en verdad se llaman aguas residuales, sí, que están contempladas por las aguas domésticas, las aguas pluviales y evidentemente las aguas cloacales, no, la carga de bacteria orgánica, la carga bacteriológica, ¿sí?, es mucho más alta, ¿sí? Permite tipificar evidentemente este cuerpo de agua como efluente cloacal. El tratamiento lógicamente será distinto, claramente. Otra de las cosas que quiero mencionar con respecto al agua, que lo voy a hacer de menor también, lo voy a hacer lo más brevemente posible, es la importancia que tiene en la regulación del clima. Muchas veces esto no se menciona y en verdad el agua de alguna manera tiene como característica, digamos, una capacidad calorífica muy alta. ¿Qué significa esto? Lo voy a explicar brevemente porque a veces hay problemas comunicacionales de parte de algunos colegas hablan en términos complicados y la gente no entiende, ¿sí? Que tenga una alta capacidad calorífica significa que hay que entregar muchísimo calor para aumentar la temperatura. Entonces la masa digamos, oceánica, la masa de los mares, ¿sí?, que constituyen los mares, actúan como verdaderos termostatos, regulando la temperatura del planeta. El vapor de agua, sí, que existe en la atmósfera, realmente cumple una función que es vital. Es decir, permite regular el clima y para ello basta un ejemplo. Es decir, la diferencia, evidentemente, en las zonas donde hay agua y las zonas donde no hay agua, vamos a poner un extremo, un desierto, ¿sí?, la temperatura, la amplitud térmica es muy alta. La amplitud térmica es muy alta justamente porque no hay vapor de agua. El vapor de agua absorbe calor durante el día y cuando evidentemente cae la noche devuelve ese calor, ¿sí?, concretamente en forma de energía y permite regular la temperatura. Esto no sucede en el desierto, sí, concretamente, entonces la amplitud térmica es pero muy amplia, ¿no? Pasamos de una amplitud térmica de tener 30 grados a tener menos 20 grados la noche, claramente. Por otra parte también, otra de las propiedades también del agua, es que regula el flujo de materia. Regula el flujo de materia. Por ejemplo, el gas efecto invernadero, concretamente que se conoce hoy como uno de los factores del cambio climático, el incremento de la temperatura de la Tierra, es el dióxido de carbono. Es el más abundante. ¿De dónde proviene? Del uso de los combustibles fósiles, principalmente, y lo que sucede justamente en esto es que, bueno, hay que tener niveles que sean compatibles, ¿sí?,
los que se pueden tener, evidentemente, en la atmósfera y no generar este calentamiento global. Entonces, el dióxido de carbono lo que hace es disolverse prácticamente a grandes masas oceánicas, los mares, y convertirse, evidentemente, en otras sustancias. En este caso, carbonato de calcio, no importa. Con lo cual me permite regular, digamos, el gas de efecto invernadero. En este caso, el dióxido de carbono. Otra característica que tiene de alguna manera, digamos, nuestro planeta, digamos, es la capacidad de carga. ¿Qué significa esto? Es decir, hablamos de agua, estoy hablando del suelo y estoy hablando prácticamente de la atmósfera. Uno puede introducir, evidentemente, sustancias químicas que produzcan contaminación. Y al igual, para trazar una similitud, la cual nosotros contamos con un sistema inmunológico que evidentemente actúa y hace las veces de defensa, el organismo también, evidentemente esto, nuestro ambiente lo posee. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en la atmósfera como en un cuerpo de agua, ¿sí?, como el suelo, evidentemente hay bacterias, a veces suceden reacciones químicas que de alguna manera atenúan estos contaminantes y los eliminan. Ahora, cuando la cantidad de contaminantes excede esa capacidad de carga, esa autodepuración que hace evidentemente el ambiente, entramos evidentemente en lo que nosotros conocemos como contaminación o perturbación ambiental. Por eso es tan importante, ¿sí?, tener un equilibrio en cada una, el equilibrio en verdad en cada una de las partes que conforman el ecosistema, para que la vida evidentemente sea sustentable. ¿Sí? Que sea sustentable el uso de los recursos. ¿Sí? Entonces, esto es muy, pero muy importante, porque en verdad, el uso irracional, ¿sí?, de los recursos nos ha llevado justamente a este estado de situación. Cuando hablo de este estado de situación, me refiero a un incremento de la temperatura de la Tierra, ¿sí?, a un daño de la capa de ozono, a procesos de deforestación, que evidentemente afectan el clima. Realmente afectan el clima. ¿Sí? Cuando uno lo que hace es generar un efecto como de deforestación, nosotros sabemos bien que evidentemente una de las funciones que tienen los vegetales es absorber el dióxido de carbono, transformarlo junto con el agua en materia orgánica. Ahora, cuando evidentemente tengo una concentración tan alta, casi efecto invernadero, en este caso como el dióxido de carbono, tampoco alcanza con tener grandes forestaciones. ¿Sí? Se está pensando, evidentemente, para eliminar, ¿sí?, el dióxido de carbono o atenuarlo, varias tecnologías. ¿Sí? Una es utilizar, ¿sí?, yacimientos de carbón, yacimientos de gas, evidentemente están abandonados, para evidentemente también usarlos como depósito de dióxido de carbono. En esto están trabajando los países que están más desarrollados, ¿sí?, y atenuar el efecto de gas invernadero y atenuar, por ende, el aumento de la superficie de la Tierra. En cuanto a lo que tiene que ver con el COVID, en cuanto a lo que tiene que ver, estoy ahora mostrando, no sé si todos pueden ver, qué son las principales enfermedades, ¿sí?, que son causadas por transmisión hídrica. ¿Las ven todos? ¿Las ven todas? Lo que pretendo de alguna manera es que vean simplemente que es no la explicación de todo, sino la salmonelosis, la shigelosis, el cólera, la hepatitis, todo esto evidentemente es causado por virus y bacterias. ¿Sí? Nosotros de alguna manera garantizamos que no se produzca una enfermedad de transmisión hídrica a través de ¿qué? De un correcto proceso de potabilización. Y más especialmente, o más específicamente, en lo que hace el proceso de desinfección. Este es de alguna manera un resumen de lo que es sanitarismo y medio ambiente, es decir, cuáles son las cosas evidentemente que suceden en este ámbito y cuál es la contribución, ¿sí?, del saneamiento
a la salubridad ambiental. Cuando nosotros también hablamos de saneamiento ambiental, que es otro concepto que está también dentro de lo que es cuidado del medio ambiente, o el medio ambiente en sí, si cuando uno habla de saneamiento ambiental, está hablando concretamente, ¿sí?, llevar a cabo todo tipo de mejoras que logren de alguna manera obtener un mayor grado, ¿sí?, en este caso de mejoría, mejoramientos, ¿sí?, en lo que hace prácticamente a la salubridad ambiental. Concretamente, ¿de qué trata el saneamiento ambiental? Y bueno, hace referencia a los efluentes cloacales, a las aguas superficiales, ¿sí?, a las aguas residuales, que también, como dije, incluyen los efluentes cloacales, y por supuesto su gestión. También que es un tema, diría yo, estratégico por estos días, que garantiza evidentemente que no se lleven a cabo contagios de enfermedades, ¿sí?, y también, o sea, el contagio de enfermedades, lo que hace, digamos, a su prevención, ¿sí?, y evitar evidentemente la contaminación ambiental. El tema concretamente de lo que hace a la contaminación ambiental puede producirse, digamos, de dos maneras. Si alcanzan a visualizarlo, a visualizarla. ¿Se ve? Se ve, sí. Sí, profe. Sí. Bueno, en verdad, la contaminación ambiental tiene varias aristas, ¿sí? Y cuando hablo de varias aristas, significa que, evidentemente, pueden tener, pero lo vamos a resumir, grandes rasgos, dos partes, ¿sí?, o en dos componentes, si se quiere. Una que, evidentemente, es la contaminación de tipo natural, ¿sí?, que está producida, por ejemplo, para ilustrarlo, por erupciones volcánicas, ¿sí?, inundaciones, por sequía, ¿sí?, sobrepoblación, digamos, animales, que evidentemente ejerce también un efecto sobre todo negativo desde el punto ambiental, por el tema de todo lo que tiene que ver con la vegetación, concretamente. Acá aparecemos nosotros, y cuando digo aparecemos nosotros, aparecemos los químicos, ¿no?, porque en verdad la contaminación ambiental mayoritariamente tiene una componente muy importante debido a las sustancias químicas. Las sustancias químicas las vamos a dividir en dos, ustedes lo saben, pero lo vamos a dividir nada más en dos partes. No pretendo que andar en esto, absolutamente. Esto es un problema de los químicos, con lo cual, es decir que son de sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas, ¿sí? Algunos, quiero mencionar esto porque no es un tema menor, el arsénico es un contaminante natural. En verdad este fenómeno se conoce como ACRE, arsenicismo crónico regional endémico, ¿sí? El arsénico es tóxico, ¿sí?, y de alguna manera está presente en nuestros suelos de una manera natural. No está distribuido homogéneamente en nuestro país, hay evidentemente zonas que tienen mayor contenido de arsénico, pero para eso hay que evidentemente llevar a cabo tratamientos que después voy a hablar, que son bastante específicos. En cuanto a lo que hace a la contaminación, y también, como dije anteriormente, introducida por el hombre, eso llamamos antrópico, antropogénico, o sea, la actividad del hombre, ¿no?, las sustancias incorporadas al medio ambiente como producto de la actividad del hombre. En estos casos tenemos, como dije anteriormente, sustancias inorgánicas, orgánicas. Dentro de las sustancias inorgánicas, algunos de ustedes, todos, evidentemente saben de lo que estoy hablando, hablamos de los metales pesados, el plomo, ¿no?, el selenio, el cobre, ¿sí?, etcétera. Y un sinfín, evidentemente, de metales que evidentemente producen contaminación. ¿Cómo? Bueno, actúan de alguna manera sobre las bacterias que se encuentran en los cuerpos de agua, también actúan sobre los efluentes cloacales, ¿sí?, inhibiendo el proceso concretamente de tratamiento. No es un tema menor, realmente es un tema muy importante. Y en cuanto a lo que tiene que ver con los contaminantes orgánicos, hablamos precisamente de compuestos que se utilizan para fertilizar el suelo,
este caso compuestos organoclorados, organofosforados, que producen sí, un efecto muy positivo sobre lo que tiene que ver con el incremento, evidentemente, de las cosechas, pero genera muchos efectos laterales, impactos ambientales negativos sobre el recurso. ¿Por qué? Porque prácticamente terminan desmineralizándolo y se tornan, evidentemente, en tierras muy poco útiles. En tierras muy poco útiles. Esto hay que decirlo, ¿sí? Cuando uno encuentra este tipo de sustancias orgánicas, también hay que tener en cuenta que está todo en movimiento. Acá no es condiciones, digamos, del medio ambiente, no, las cuales evidentemente se encuentran las sustancias químicas, es un comportamiento absolutamente dinámico, no estático. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, contaminante que yo lo puedo tener, por ejemplo, en el ámbito terrestre, ¿sí? En el ámbito del suelo, un régimen de lluvias determinado puede pasar a incorporarse a un lecho, evidentemente, o un cuerpo de agua, y me termina, evidentemente, afectando, ¿sí? La vida acuática. ¿Sí? Lo mismo produce la minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto, digamos, en las rocas, más allá de que se busque unos metales preciosos, están acompañadas de otros formas de trazas, pero en forma, digamos, de metales que terminan evidentemente siendo contaminantes, muy contaminantes. Y un tema también, cuando uno habla de la dinámica de las sustancias orgánicas, es que pueden percolar el suelo, es decir, que pueden atravesar el suelo e incorporarse a las aguas subterráneas. ¿Sí? Las aguas subterráneas, en los lugares donde se utilizan como fertilizantes, ¿sí? Estos compuestos que acabo de mencionar, también el amonio como nitrato de amonio, son nitratos que se incorporan al agua subterránea y tienen un efecto cancerígeno. ¿Sí? O procancerígeno. Entonces, lo que hay que hacer concretamente es remover nitrato, o la concentración de nitrato que se tenga, ¿sí? De las aguas subterráneas. Lo mismo pasa, evidentemente, con la atmósfera. Si se aplica, evidentemente, minería a cielo abierto, ¿sí? Si nosotros hacemos un uso inapropiado de los combustibles fósiles, cuando se produce la combustión, pues en verdad, la mayoría de los combustibles fósiles se están utilizando para producir energía. Entonces yo quemo combustibles y produzco energía. El problema es que los combustibles fósiles, ¿sí? El petróleo, ¿sí? En menor medida el gas, tienen contaminantes, ¿sí? Contaminantes que pueden ser, ¿sí? Compuestos orgánicos, pueden ser compuestos inorgánicos, como metales pesados que yo acabo de mencionar, ¿sí? Como arsénico, ¿sí? Cadmio, selenio, etc. Esto se incorpora también a la atmósfera. ¿Y de qué manera se incorpora a la atmósfera? Como material particulado. En los países altamente industrializados, ¿sí? Esto es algo que evidentemente se trata a diario. Me refiero concretamente a las enfermedades que genera este material particulado que se encuentra en la atmósfera. ¿Sí? Lo que acá nosotros conocemos como smog, ¿no? Es decir, ese material particulado produce afecciones en la salud. Produce también una mortalidad significativa. Voy a repetir, esto no es en los países emergentes, sino en los países desarrollados. ¿Siguen hasta acá? Sí, sí, profe. Sí, Walter. Sí, sí. Voy a hidratar un poco. Voy a hidratar un poquito. Todo bien, profe, gracias. Con permiso a ustedes. Bien. Concretamente, digo, más allá de, yo les mencioné algunos métodos y les mencioné, digamos, la innovación tecnológica, digamos, existe evidentemente para el tratamiento de agua hoy por hoy, lo que hace el procedimiento o el tratamiento por ósmosis inversa, el tratamiento por resinas de intercambio iónico. Hay que mencionarlos, digamos, por lo menos los títulos, no importa la explicación, lo que tengo que saber es que evidentemente me reducen, ¿sí? La cantidad de cosas que tiene disuelta el agua, que son no aptas para consumo humano y me permiten transformar, evidentemente, una calidad de agua, obtener una calidad de agua que sea apta, digamos, para consumo, ¿no? Y lo cual está
absolutamente controlado y regulado a través de marco regulatorio. Bien. Concretamente, voy a hacer mención ahora al tema del COVID, y justamente para explicar algunas cosas que están sucediendo, que modificaron prácticamente la vida de todos. Lo voy a plantear lógicamente para, de alguna manera, algo propositivo, concretamente, para la carrera de gestión ambiental. Como nosotros sabemos, cuando comenzó esta pandemia, que lo primero que se llevaron a cabo fueron confinamientos, ¿no? Que se denominan cuarentenas, ¿cierto? En Europa, y digamos, cuando hablo de Europa estoy hablando de países que son desarrollados y que son altamente industrializados, ¿sí? Comparado con los países que son evidentemente no emergentes. En el caso de la Argentina no es un país altamente industrializado. Entonces, esos confinamientos lo que llevaron justamente es minimizar, como prácticamente en algunos lugares cesaron las actividades industriales, ¿sí? Lo que se avisoró, de alguna manera, es, primero, poder disminuir los niveles de dióxido de carbono, que es el primer gas de efecto invernadero y me afecta evidentemente la temperatura, ¿sí? De la Tierra. Se estima que, de alguna manera, esa disminución es aproximadamente el 20%. Y es de 20% comparado, si dicho parámetro, con el que se obtuvo en el año 2016. Y algunos lo comparan también, evidentemente, con los niveles de dióxido de carbono en términos de reducción, digo, la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Por supuesto que no puede haber un confinamiento eterno, ¿sí? Pero también disminuyeron la cantidad, digamos, de material de tipos, de material particulado que existen en estos países desarrollados, que mencioné anteriormente, producen enfermedades realmente bastante importantes, ¿sí? Tanto como la que evidentemente se producen por una gripe. No, para poner en contexto. De alguna manera, esto nos tiene que hacer reflexionar. También, si bien muchos, muchos especialistas en gestión ambiental y de otras disciplinas, plantean que es una oportunidad para generar, de alguna manera, energías alternativas, hacer una reconversión, los sistemas de producción, que son justamente contaminantes. ¿Verdad? El escenario es un poco más complejo, porque ante esta situación está la necesidad económica. Y hay países que, evidentemente, habían adherido al protocolo de Kioto, habían firmado su compromiso para disminuir, digamos, los gases contaminantes, ¿sí? O las sustancias contaminantes en general, ¿sí? Ahora lo están desoyendo. Por ejemplo, Estados Unidos abandonó concretamente el protocolo de Kioto. Muchos países de la Europa Central, muy industrializados, también lo abandonaron, porque de alguna manera lo que se está priorizando ahora es darle el empleo. Bueno, esta es una de las batallas, evidentemente, cultural que tiene que dar, evidentemente, un técnico, un licenciado en medio ambiente, ¿sí? Porque acá lo que está en discusión, ¿sí? La sustentabilidad, de alguna manera, del ecosistema. Cuando hablamos de la sustentabilidad del ecosistema, hablamos también de la vida del hombre, ¿sí? ¿Por qué no decirlo para reivindicar la cuestión de género? La mujer en el planeta. Estima que, evidentemente, se continúan incrementando, ¿verdad?, el grado de contaminación, y en este caso los gases de efecto invernadero que aumentaron la temperatura de la Tierra de manera considerable. En el año 2025 se pueden producir cambios sustanciales en la temperatura. ¿Qué significa esto? Que la temperatura aumente 2 grados. Entonces, esto, de alguna manera, no solamente trae problemas en el clima. Y en verdad el clima, lo más afectado, pero en verdad empieza a haber, de alguna manera, efectos laterales.
hacen a la calidad de vida prácticamente del ser humano, repercuten negativamente sobre, digamos, el agua que hoy se encuentra como reserva, formando casquetes polares o glaciares, ¿sí? Bueno, esto evidentemente es lo que preocupa. También, digamos, posibilita, vuelvo a repetir, esto posibilita y amplía el abanico, ¿sí?, de la oferta laboral. Evidentemente pueden hacer un técnico en gestión ambiental o licenciado en gestión ambiental, ¿sí? Tienen el conocimiento, que tienen el know-how para poder llevar a cabo, ¿sí?, propuestas de las distintas industrias, ¿sí?, cuando uno consigue empleo, y el empleo es algo importante para todos, y de alguna manera la tarea de ustedes va a ser estratégica. Porque hoy lo que está en boga, hoy lo que está en discusión, justamente es cambiar la matriz productiva y también cambiar la matriz energética. Entonces, la sustitución, en este caso, de lo que es la matriz productiva, bueno, es tratar de reemplazar los combustibles fósiles. Cuando hablo de combustibles fósiles hablo del carbón, que se utiliza para producir energía, hablo evidentemente del petróleo y hablo evidentemente del gas natural. Bueno, tienen que ser sustituidos de alguna manera y están siendo sustituidos gradualmente por otros, ¿sí? Una es la energía nuclear, ¿sí?, que tiene una particularidad. A partir de muy poca cantidad produce grandes cantidades de energía, ¿sí? Hay cierto prejuicio con el tema de lo que tiene que ver con la energía nuclear, el confinamiento, lógicamente, de residuos peligrosos, porque evidentemente producen, irradian, pero si son tratados adecuadamente también, es un rol, digamos, que pueden llevar a cabo adelante ustedes, sin ningún tipo de problemas. Si se confinan como corresponde, es un combustible alternativo. Estamos hablando también del hidrógeno, ¿sí? Se están haciendo procesos de reconversión desde el punto de vista tecnológico. Lo quiero decir esto porque hace a la cuestión presente y futuro, y de esto seguramente vamos a hablar dentro de muy poco. Se están, de alguna manera, llevando ensayos para gasificar el carbón. El carbón prácticamente no se puede, más allá de los efectos que producen negativos sobre el ambiente, impactos ambientales, genera de alguna manera un problema en lo que hace a su distribución, ¿sí? No así el petróleo y no así el gas. ¿Por qué? Porque son transportados por grandes conductos, que son fluidos. El carbón no. Para este proceso tecnológico de reconversión del carbón, ¿sí?, en estado gaseoso, es algo que hoy se está trabajando. Hay un problema. El problema es que genera compuestos orgánicos que son, han descubierto que no son demasiado amigables para el medio ambiente. ¿Hasta acá me siguen? Sí, Sí, sí. Walter. Sí, profe. Sí, bien. Perfecto. Yo les estoy mostrando una filmina. Antes que nada, me estaba olvidando hablar un poquito del COVID, en qué consiste, digamos, porque hablábamos con Mercedes, hablamos con Rubén de la opinología, ¿sí?, sobre todo que hace el periodismo, y algunos colegas que cuando informan realmente desinforman. Entonces, bueno, me parece que yo no voy a hablar, lógicamente, de lo que tiene que ver con el COVID, porque para eso están los infectólogos y los biólogos moleculares, pero tenemos que entender lo siguiente, nada más que el COVID es un virus más, ¿sí?, un virus envuelto que está de alguna manera recubierto por lípidos. ¿Qué significa esto por lípidos? No hay que entender nada. Que se pueden disolver fácilmente en alcohol. Por eso el alcohol es efectivo, evidentemente, contra el coronavirus, ¿sí?, justamente porque yo lo que hago es desarmarlo de alguna manera. Los virus no tienen vida propia, son partículas, ¿sí?, utilizan evidentemente el mecanismo de una célula para reproducirse, ¿sí? Esa es la manera, evidentemente, lo quiero decir porque tiene vida un virus, son partículas. Utilizan evidentemente las células como huésped, puede ser una bacteria, puede ser células nuestras, y se reproducen. Y concretamente. En cambio, las bacterias, y me parece importante decirlo, tienen su propio metabolismo. No dependen de otra célula para, evidentemente, desarrollarse. Y este virus particularmente
también puede ser, ¿sí?, una vía de transmisión hídrica. Pero realmente en nuestro proceso de desinfección, y utilizando particularmente cloro, lo que hace es destruir muy fácilmente esta envoltura que tiene este virus, por lo tanto lo inactiva, claramente. También lo hace el dióxido de cloro, no quiero meterme con Viviana Canosa, que le ha recomendado a la gente que tomen dióxido de cloro. ¿Sí? También alguien que está por el norte, que le dijo a la gente que tomen hipoclorito. Lo que uno tiene que saber de esto concretamente es que son agentes químicos oxidantes muy fuertes que producen degradación de todo tipo. O sea, oxidan, entiéndase, deteriora la estructura de todo lo que encuentra alrededor en el organismo. Es realmente final. ¿Sí? Concretamente lo quiero decir, que es más, el dióxido de cloro se utiliza en algunas plantas industriales como un agente desinfectante. Otra cosa, sí, que quiero mencionar, y que le quiero agradecer también al doctor Resney, concretamente, que estuvimos hablando ayer de este tema. ¿Todos saben qué es una PCR? Porque cuando hablan los periodistas, dicen, en verdad, comenta el periodismo, ¿no? A ver, y también algunos colegas dicen, no, lo que pasa es que estamos haciendo un método por PCR, y la verdad que mi vieja no entiende nada. Y la verdad que la gente que está del otro lado y tiene otra formación no entiende absolutamente nada. Es decir, una PCR, en verdad lo que hace es identificar, ¿sí?, genes en el ADN, ¿sí?, para poder amplificarlos. ¿Con qué objetivo? Para generar anticuerpos. Son los anticuerpos y las vacunas que evidentemente se están desarrollando. Simplemente es eso. ¿Qué significa una mutación de un virus? Voy a decir en forma sencilla. Es un tema de los virólogos, es un tema de los infectólogos, ¿sí?, pero que los químicos lo podemos explicar. Es decir, lo que se altera es la secuencia de ADN. Y el ADN, de alguna manera, es lo que, para entender de qué estamos hablando, la que nos transmite nuestras características hereditarias, ¿no? Estos caracteres, de alguna manera nuestras facciones, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Y que si se produce la mutación de un virus, ¿sí?, por eso es tan difícil, evidentemente, de tratarlo. Me comentaban ayer justamente médicos que son especialistas en el tema, que esas mutaciones, evidentemente, se traducen en sintomatologías distintas. O sea, ese es el problema. Y ese es el problema también por el cual cuesta, de alguna manera, muchísimo trabajo el desarrollo, evidentemente, de una vacuna. Esperemos que llegue pronto. ¿Bien? Iba a hablar un poco más, ahora iba a retomar un poco más con respecto al tema de las prácticas profesionalizantes, para poner el acento ahí y hablar de las oportunidades de la carrera, si ustedes lo consideran apropiado. En cuanto a los tratamientos de agua, mencioné el tratamiento convencional. Lo digo esto porque forma parte, digamos, de las prácticas profesionalizantes. El tratamiento por ósmosis inversa, digamos, el tratamiento por resinas de intercambio iónico, son todos cambios tecnológicos que nuestros alumnos, evidentemente, abordan. No son temas desconocidos para ellos, y también amplían, evidentemente, el espectro de la oferta laboral. Lo mismo sucede en el tratamiento de efluentes cloacales, ¿sí?, donde también les hemos hecho acercar justamente, hoy hay grandes aportes de una ciencia que en su momento era incipiente y que ya no lo es, que se llama biotecnología. De alguna manera se abordan conceptos básicos de biotecnología. ¿Por qué? Porque con estos conceptos básicos de biotecnología, yo puedo modificar positivamente los tratamientos de efluentes cloacales. ¿De qué manera? Modificando, evidentemente, las bacterias que uno tiene, evidentemente, disueltas, ¿sí?, o que tienen un efluente cloacal. Yo puedo lograr mayor eficiencia, ¿sí?, modificando, por ejemplo, ¿sí?, a través de la biotecnología, un gen de una bacteria. Ese gen, evidentemente, de la propiedad a la bacteria, supuesto de, por ejemplo,
de que su nutriente sea el plomo. Entonces, es una manera, por ejemplo, de eliminar metales pesados. Otro concepto que quiero dejar también claro es que se habla de biorremediación como si fuese una ciencia aparte. Biorremediación no es otra cosa que fenómenos físico-químicos de tratamiento sobre un soporte biológico. Es eso, simplemente es eso. Y los métodos de biorremediación a veces son viables y a veces no son viables. Depende, evidentemente, de la matriz con la que uno trate, ¿sí? Y, por supuesto, de las dimensiones. Walter, Esto es lo que hace a... Sí, Walter, tenemos un comentario aquí en el chat. Si te parece, te lo comparto. sí, cómo no. Acá Andrés dice, nosotros en el laboratorio estamos viendo eso en las cloacas. ¿Eso a qué se refiere? Andrés, ¿querés aclarar? Estimo que se debe referir... Estamos haciendo el PCR, Walter. Estamos con el PCR y buscando el... Ah, Andrés, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Sí, sé que están haciendo el PCR y que están... ¿Cómo te va? Sí, estoy al tanto, digamos, lo he escuchado a Alejandro Barrio, al director de la dirección técnica, justamente hablando del tema. Digamos, lo que está planteando un poco Andrés, que trabaja en el laboratorio central, es que ahí se ha desarrollado una técnica que permite detectar, evidentemente, el coronavirus en materia fecal, ¿sí? Concretamente, y en agua. De manera tal que cuando uno, evidentemente, hace estas determinaciones, puede, al principio, cuando comenzó la pandemia, determinar los radios donde podría haber personas que estén infectadas. Esa es la principal, evidentemente, utilidad. Lo que pasa, evidentemente, que eso es una fuente difusa. Si nosotros podemos saber que está afectado, ¿sí?, en determinado radio, una determinada localidad o ciudad, no sabemos concretamente bien en dónde. ¿Sí? Pero, evidentemente, ayuda a trazar un mapeo donde hay, evidentemente, casos de coronavirus. Y es así, la PCR, sé que ustedes lo están utilizando. Lo estoy comentando, ¿sí?, a los alumnos, justamente, de gestión ambiental y quienes han incorporado, evidentemente, de la comunidad para escuchar esta charla, comentarles qué es el PCR, porque evidentemente tienen que saberlo, ¿sí? Y no es difícil de interpretar, ¿sí? En algún momento iremos a visitar estas instalaciones dentro del marco de las prácticas profesionalizantes. Era ingeniero chino, gerente, que los alumnos pueden tener acceso, cuando quieran, Walter. tener acceso a ese instrumental, que ya lo hemos hablado. Así que te agradezco el comentario, positivamente. Dale. No, nada. No, es muy bueno que lo hayas dicho y que lo preguntes también. No sé, Mercedes, si hay alguna pregunta. Podemos, Walter, si estás de acuerdo, podemos dar un espacio para que puedan preguntar a través del chat. Si les parece, No, por supuesto. quieren hacernos preguntas para comentarle a Walter o para transferirle a Walter, también algún comentario que quieren hacer. Los leemos. Yo quiero hacer un comentario breve que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, que es una serie, digamos, quiero hacer unos agradecimientos, ¿sí?, cortos. Primero al secretario general del gremio, José Luis Lingeri, a Gabriela Saco, que es la directora del estudio, del Instituto de ITLM, Mina Luis Lieberman, y a cada uno de los compañeros, que conforman la comisión directiva, ¿sí? Que han posibilitado, evidentemente, que, primero, yo esté trabajando de alguna manera en este proyecto y el apoyo del proyecto de alguna manera en forma integral, porque si hay algo que quiere, evidentemente, nuestro secretario general, ¿sí?, es el abordaje de estos temas, ¿sí?, y sobre todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, ¿no? Él considera, evidentemente, esta carrera como la carrera del futuro, ¿sí?, dentro de lo que es el mundo sanitarista, cosa con la cual estoy totalmente de acuerdo. Solo eso. Bien, les damos entonces espacio a las preguntas. Acá hay una pregunta que dice,
¿Los cambios tecnológicos de los que escuchábamos hablar fueron cambios graduales o repentinos dentro del marco del uso del saneamiento y del agua? Sí, es una muy buena pregunta. En verdad, lo que está sucediendo, me da pie para, y me hizo la pregunta para comentar otra cosa brevemente. Otro de los problemas que estamos teniendo nosotros, digo, en el tema de potabilización, también voy a mencionar también con los efluentes cloacales con el hueco de efluentes industriales, ¿sí? Que de alguna manera perjudican, digamos, todo el proceso, de manera integral. En verdad, lo que sucede es que hay un incremento conforme han transcurrido los años en la contaminación prácticamente de las aguas, particularmente, en este caso hablo yo del Río de la Plata. Y eso hace que de alguna manera haya que innovar tecnológicamente para cumplir con el marco regulatorio. Sí, cuando hablo de cumplir con el marco regulatorio, llegar con un agua segura, ¿sí? Potable a la casa de cada uno de los ciudadanos, ¿sí? Ha sido gradual. Ha sido gradual porque la contaminación, evidentemente en este caso, particularmente el Río de la Plata, al tener un volumen de agua muy grande, ¿sí? Que actúa como diluyente, ¿sí? Ha permitido esto. Entonces, bueno, en este caso, la innovación tecnológica ha sido gradual. Sí, quiero mencionar que las plantas que tengan, digamos, un punto de captura en un río menos caudaloso, que es el Río de la Plata, y en este caso, evidentemente, no es gradual, prácticamente a una velocidad mucho más elevada de la que la hacemos nosotros. Bien, Walter, tenemos un comentario que dice: hoy vi un llamado de la empresa a innovar en estas tecnologías junto a otras empresas, de Diego, que suma este comentario. Verónica. ¿Me lo puedes repetir? Sí. Diego nos dice que hoy vi un llamado de la empresa a innovar en estas tecnologías junto a otras empresas. Sí, es absolutamente así. En verdad, en el desarrollo prácticamente tecnológico se está llevando a cabo de esta manera. E incluso hay intercambios, hubo intercambios entre nuestra empresa con Colombia en un determinado periodo, un determinado tiempo, ¿sí? Un intercambio, digamos, de tecnología, de alguna manera participaron importantes cuadros y referentes, digamos, de AISA. También lo que hace el proceso de osmosis inversa, te comento que esto está pasando en Chile, porque ellos tienen como, de alguna manera, fuente de agua, agua subterránea, y prácticamente las aguas subterráneas se han prácticamente quedado muy pocos recursos, ¿sí? Con muy poca agua, y están aplicando evidentemente la osmosis inversa, ¿sí? En Chile, ¿sí? Concretamente, ¿sí? Nosotros también la estamos utilizando en los pozos para eliminar el arsénico, para eliminar los nitratos, y que son altamente contaminantes. Bien, aquí Verónica suma, no es alumna del instituto, agradece por la invitación, dice que esta es una muy buena oportunidad para conocer la carrera y también la importancia del trabajo en saneamiento. Ella está en la planta depuradora de Hurlingham. Y en Hurlingham, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad, en verdad, ellos tuvieron la generosidad de alguna manera de recibirnos siempre muy amablemente, cada vez que llevamos a cabo una práctica profesionalizante, ella de alguna manera tiene conocimiento de lo que yo le estoy mencionando. Me refiero concretamente a lo que tiene que ver con el proceso, y también con las oportunidades que significa formarse en gestión ambiental como una oferta laboral más que viable. Bien, aquí Aramis pregunta, actualmente desde el punto de vista ambiental, ¿siguen vigentes los avances tecnológicos? ¿Y somos capaces de percibir tales cambios o simplemente se dan por sentado? Bien, es una pregunta interesante. El tema es el siguiente. Como yo cuando esto lo mencioné, y lo voy a volver a mencionar, digamos,
se está trabajando concretamente en tecnologías, ¿sí? Digamos que proporcionen, en este caso, una matriz energética mucho más limpia, que haya, por ejemplo, una reconversión de muchos procesos en las industrias. Lo que sucede es que en verdad acá ha ocurrido un imponderable, justamente un imponderable que nunca nadie pensaba tenerlo en cuenta, es decir, la llegada de este coronavirus y la pandemia. La pandemia es un condicionante, digamos, muy importante porque lo que ha hecho justamente el confinamiento, puedo repetir, ha producido pérdidas en el empleo, ha producido evidentemente que muchas industrias cesen su actividad, ¿sí? Y el escenario que está planteado ahora, de alguna manera es interesante porque hay que dar una batalla cultural y una pulseada para que ¿qué es lo que están planteando concretamente? Cuando yo digo que hay países industrializados que han desoído el protocolo de Kioto, lo han hecho porque quieren poner en funcionamiento, evidentemente, su economía de la manera más rápida posible. Si tienen que usar, evidentemente, combustibles fósiles para generar energía, lo van a hacer, porque lo han dicho. Yo creo que es un buen momento también para plantear el tema de las energías alternativas, como la energía eólica, ¿sí? La energía, digamos, hidroeléctrica, digamos, después, si vos de alguna manera me mencionás la energía solar, la energía geotérmica, de alguna manera no están tan desarrolladas como la que acabo de mencionar. Y me parece que también ese es el gran desafío justamente digamos, de aquellos que están formados en medio ambiente, ¿sí? De dar esta batalla, evidentemente, cultural, porque dar esta batalla cultural significa, digamos, la sustentabilidad del ecosistema y del hombre como, evidentemente, actor principal de digamos, de ecosistema, digamos, de su desarrollo concretamente, ¿no? Tenemos espacio, si quieren, para hacer alguna otra consulta, algún comentario. Los leemos. Bueno, no hay más, Mercedes, ¿ahí alguna preguntita? No, ¿No? Rubén, no. Bueno, vamos a ir cerrando, agradecerle profundamente a Walter, la charla interesante, hemos visto varias cosas a través de su relato, pero me parece que lo que quedó dando vuelta por ahí es el tema de la innovación, y bueno, miren, es una preocupación de todos nosotros la innovación, ¿no? Y nosotros como comunidad de conocimiento, esto que estamos acá es una comunidad de conocimiento, hay autoridades pedagógicas, equipo técnico, equipo pedagógico, profesores, coordinadores, egresados, estudiantes. Esto es una comunidad del saber y en ese sentido nuestra institución tiene mucho para decir acerca de la innovación tecnológica, no solamente aplicada en el ambiente, sino en general, en cada una de las áreas que nuestro instituto abarca. Ahora, para nosotros esa innovación tecnológica tiene como centro siempre al hombre. Para nosotros el hombre y el hombre organizado es la dimensión de todas las cosas. Por lo tanto, la innovación a la que nosotros nos referimos es una que nos hace la vida más fácil y más feliz, no que nos deja sin empleo. En ese sentido, las organizaciones sindicales tienen mucho para aportar y nosotros como parte de ese mundo, de una empresa, para ese mundo del trabajo, una empresa y un sindicato, tenemos que profundizar, indagar, compartir y generar esto que pasó hoy a la noche, digamos. Gente pensando, trabajando, estudiando y aportando al aparato tecnológico de un país. Eso es la tecnología puesta al servicio de la comunidad. En eso estamos trabajando, tenemos con qué hacerlo, tenemos mucha materia gris, tenemos mucho compromiso y sobre todo tenemos mucho corazón. Así que bueno, de mi parte despedirlos, desearles un buen fin de semana, un muy buen
y un muy feliz Día del Estudiante para todos ustedes, y también un feliz Día de la Primavera que siempre renueva esperanzas, y nuestra comunidad es esperanzadora. Así que bueno, feliz fin de semana largo. Rubén, y antes de cerrar, recordarles que vamos a tener las próximas charlas de las Tecnicaturas de Recursos Humanos y Administración de Empresas. Vamos a estar publicando esta información en nuestras redes sociales si quieren participar, y en este momento les vamos a compartir el link de evaluación de la charla de hoy. Es un formulario de encuesta breve, les pedimos si lo pueden completar, esa información a nosotros nos sirve para poder siempre ir mejorando para las próximas charlas. Así que les pedimos si pueden completarlo, se los compartimos por el chat, les agradecemos a todos la participación, como decía Rubén, y no se pierdan, por supuesto, las próximas charlas que van a estar a cargo de los coordinadores de Recursos Humanos y Administración de Empresas. Muy bien. Antes de despedirme, antes me perdón de que lo despidamos, quería agradecerte a vos, Mercedes, personalmente, bueno, a Rubén, todo el apoyo que me han dado en todos estos días para llevar este trabajo adelante, a María Inés, no me quiero olvidar de nadie, a Carolina, también los compañeros que son coordinadores, Laura, Carlitos Daneri, Eduardo, y las chicas realmente que están en administración, que la nombró Mercedes, y que bueno, yo tengo la obligación de nombrarlas porque realmente siempre han colaborado y apoyado. Hablo de Claudia, hablo de Verónica, y hablo también de realmente, muchísimas gracias. Muy bien. Ahí los comentarios, antes de la encuesta, los comentarios de la charla son celebratorios. Así que, Walter, ahí tenés una devolución de la charla de hoy. Sí, hay muchos agradecimientos, Walter. Muchas gracias. La banda de los químicos. Sí, exactamente. No quise hablar de eso porque si no me van a acusar que estoy propiciando la química, ¿no? Y creo que deben estar contentos porque hoy no hablamos mucho de átomos y moléculas, con lo cual se van muy felices al fin de semana. Le perdonaste el fin de semana, exactamente. Sí, acá agradecen, todos muy agradecidos, excelente, impecable, muchas gracias, gracias al Instituto, gracias a Walter, un placer estos encuentros. Lo queremos, Walter, ¿no? Siguen ahí los mensajes. Recíproco. Les agradecemos esos comentarios, para nosotros es como gasolina, ¿no? Sí, claramente. Un insumo fundamental. Sí, totalmente. Bien. Les seguimos colocando el link de la encuesta, si lo pueden completar. Gracias a todos por los mensajes. Muchísimas gracias a todos los alumnos que han participado, ¿no? Que están, porque sin ellos, como suele decir Rubén, nosotros evidentemente no existiríamos. ¿Sí? Honestamente, lo quiero agradecer porque han dejado de lado cosas, actividades con las familias y, bueno, participaron de esta charla. Entonces, esto también hay que agradecerlo. Lo digo en nombre del instituto, claramente, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos y buen fin de semana. Muy buen fin de para todos. Nos vemos. Buen fin de. Buen fin de semana para todos. Sean felices. Hasta luego, hasta luego. Chao.